Buenos días, hermanos. Dios bendiga a su iglesia. Gracias por estar. Vamos a comenzar con el capítulo 7 de nuestra declaración de fe, en el subpunto 2, el segundo subpunto que tenemos para ver hoy, que habíamos comenzado a perfilar en su enunciado el domingo pasado. Hoy tenemos la Cena del Señor, así que vamos a tratar de terminar puntualmente, de no dilatar en lo posible el estudio. Igual terminamos siempre a horario, pero hoy especialmente vamos a dejar que los hermanos puedan preparar bien toda la alabanza, todo lo que tengan que preparar, y nosotros acompañamos la ceremonia. Bueno, la declaración de fe, vamos a leer lo que dice el enunciado que habíamos leído el domingo pasado. Dice la declaración de fe: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darle disposición y capacidad para creer. Es un enunciado que tiene una muy clara definición en varios aspectos. En el aspecto, por sobre todas las cosas, de cómo Dios obra después de la caída del hombre, de qué manera y por qué. Y hay en este tramo, en este párrafo de la declaración de fe, hay palabras que son importantes, que son para resaltar. La primera, que habla que el hombre se acarreó una maldición por la ley en su caída. Al haber ley, la caída o la transgresión de esa ley produce condenación. Pero agradó al Señor, dice, y acá está el otro grupo de palabras, hacer un pacto de gracia. Pacto de gracia es una palabra o es un conjunto de palabras que es muy importante que lo que vamos a ver en el subpunto, en el apartado 1 de este subpunto 2. Luego sigue y dice que al ser por gracia es gratuitamente, ¿no es cierto? Pero ¿qué ofrece este pacto? Vida y salvación por medio de Jesucristo. Pero requiere algo, como todo pacto, requiere la fe en Él para que puedan ser salvos. Y hay una promesa, la promesa del Espíritu Santo. ¿Para quiénes? Para todos. No es para todos, es para aquellos que son previamente ordenados para vida eterna. Esto es importante, habla de elección, de predestinación, habla de doctrinas de la gracia. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para darle disposición y capacidad para creer, porque el ser humano por sí, el hombre natural, no puede creer. Primera a los Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, porque se han de discernir, dice la palabra de Dios, ¿cómo? Espiritualmente, no de otra manera, no por el raciocinio humano. Por el raciocinio humano, hablábamos el domingo pasado, es imposible de comprender a Dios. Es imposible de comprender el actuar de Dios por el simple raciocinio humano, porque es anti-intuitivo para nosotros. Nosotros no podemos pensar así, como piensa Dios, en perdonar al impío, en perdonar a un enemigo que está
escupiéndole en la cara al mismo Dios, poniéndole la mano en la cara al Rey de la creación y diciéndole: yo no quiero que gobiernes mi vida. Entonces, ese Dios, humillado de esa manera, elige salvar a alguno de esos impíos. Ese razonamiento para nosotros no cabe, como seres humanos no cabe, pero para Dios, que es rico en misericordia, sí, porque Dios es amor y así lo demuestra. Si Dios no fuera amor, no hubiera elegido a nadie, no hubiera elegido a ninguno y ninguno lo hubiera elegido a Él, así que su creación se perdería. Pero Dios, para glorificarse a sí mismo, ha hecho esto, ha hecho un plan de redención y ya lo vamos a ver. Comienza la referencia bíblica con un versículo que ya lo hemos visto, lo hemos mencionado, que es Génesis 3:15. Este verso es denominado por algunos, por muchos, el protoevangelio, y consiste en la promesa de que vendría el ungido de Dios, o Mesías o Salvador. Después de la caída, Dios hace esa promesa a Adán y Eva y habla con la serpiente. Dios prometió así que Cristo, el descendiente de la mujer, porque es el descendiente de la mujer como hombre, Cristo como ser humano, acabaría con la serpiente, aunque no antes de haber sido herido por esta. Esto apunta a que el sufrimiento del Hijo de Dios y su muerte por nosotros, junto con su resurrección victoriosa, representan la derrota final y absoluta de Satanás. Aquí Dios habla a la serpiente, que es Satanás, y le dice que será reventada su cabeza, será herida en la cabeza. Él herirá al Hijo del Hombre dice, en el calcañar, en el talón, pero Él la herirá en la cabeza, o sea, tendrá un golpe mortal, asistirá un golpe mortal a la serpiente. Y aquí es donde se forman, ya se los nombré el domingo pasado, lo repito ahora, se forman dos comunidades: la comunidad de los que aman a Dios y la comunidad de los reprobados, que son los que se aman a sí mismos. Desde ese momento vemos esta división que está expresada como, ¿se acuerda que dijimos de la hostilidad de Caín hacia Abel? El hombre comenzó a perder toda razón, absolutamente toda la razón. Todo lo que Dios había puesto de su imagen en el hombre se empezó a distorsionar terriblemente y el hombre ya no amaba a su prójimo, no amaba a la creación, sino que odiaba. Y eso fue lo que hizo Caín hacia Abel, que lo mató. Y es un común denominador del carácter del hombre hasta nuestros días lamentablemente. Nosotros no podemos vivir en paz con nuestros pares, con nuestros iguales. Siempre hay alguno que nos cae mal, hay alguno que nos agrede, hay alguno a quien agredimos, pero la paz no está entre nosotros, no hay en nosotros camino de paz, como dice la Escritura. Esta profecía, la profecía de Génesis 3:15, encuentra el cumplimiento final en el triunfo del segundo Adán, como lo podemos leer en Romanos 5, ahora lo podemos repasar, que es nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán. Y junto a la comunidad unida a Él, sobre el poder del pecado, la muerte y el diablo. Y esta comunidad, ¿quién es? La Iglesia, sin duda. Romanos 5, 12 al 19, vamos a tratar de leerlo rápido.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, que fue quien recibió la ley que hoy conocemos, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y hasta ahí nomás vamos a leer. El tema es que el pecado entró por un hombre y por un hombre también entró la salvación, por el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia, que es que Adán cayó en pecado y Jesucristo jamás pecó desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces, él cumplió con lo que no pudo cumplir Adán. Adán seguramente tenía un tiempo de prueba en el cual iba a ser examinado por Dios y después de eso ya iba a tener todos los beneficios de que Dios lo había le había anticipado, que era el no morir jamás, el tener ya la vida eterna desde ese momento y todas las cosas que tendremos nosotros después de la glorificación. Pero Adán pecó, no alcanzó a cumplir la prueba. Entonces, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, sin pecado, igual que Adán estaba sin pecado, pero no se inclinó ante los ofrecimientos de Satanás cuando fue tentado en el desierto, no se inclinó a hacer lo que Satanás le pedía como hizo Eva. Entonces nuestro Señor Jesucristo no es que no fue tentado, sino que fue tentado en todo, como dice la Escritura, pero sin pecado. Él no pecó. El Salmo 104 es el segundo referente que tiene la declaración de fe, el Salmo 110, versículo 4, que dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Aquí el sacerdocio de Israel venía de Aarón, y es que por su caída, ¿por qué un sacerdocio? Porque por su caída, por haber transgredido la ley, Dios exigía una intercesión por el hombre para poder saldar, de alguna manera cubrir el pecado, como hizo él con las pieles de animales cuando cubrió a Adán y Eva. Desde entonces se necesitó un intercesor entre Dios y los hombres, que es el sacerdote. Pero el sacerdote tenía una dificultad. El sacerdote nacía, vivía y moría, envejecía y moría. Entonces había que renovarlo, pero el sacerdocio que venía de Aarón tenía esas características y sus obligaciones estaban limitadas ¿a qué? A la adoración religiosa, al ofrecer holocaustos por el pecado, ofrendas, etcétera, etcétera. Poco se sabe de Melquisedec, que nombra aquí según el orden de Melquisedec, pero las Escrituras nos dicen algo importante: combinaba dos funciones, la de sacerdote y la de rey, que no era usual esto, porque el sacerdote era sacerdote y el rey era rey. Pero el rey, aunque era todopoderoso en cierto sentido, humanamente, pero no podía ofrecer sacrificios porque tenía delimitadas sus funciones. Ya había otro. Pero también David combinó esas funciones hasta cierto punto. Lo podemos leer en 1 de Crónicas 16, del 1 al 3. A ver si podemos verlo acá. Primero de Crónicas 16. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová.
Estas eran funciones no del rey, sino del sacerdote, pero las estaba cumpliendo David. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Todas funciones del sacerdote, que las cumplía David. Y después, en el capítulo 17 y en el capítulo 22, bastante extenso es todo esto, podemos ver el resto de las cuestiones, cómo David combinaba las funciones también de sacerdote y de rey. Pero no lo vamos a leer ahora. Pero ustedes lo pueden leer, yo les doy capítulo 17 primero de Crónicas, capítulo 22 desde el 1 hasta el capítulo 26, versículo 19. Muy extenso la porción de la palabra. Jesucristo es tanto rey como sacerdote. Tanto rey como sacerdote, aunque no desciende de la línea de Aarón. Por eso es que el escritor de Hebreos lo nombra como sacerdote para siempre, no como los sacerdotes humanos, según un orden especial, el orden de Melquisedec, de este hombre que apareció un día a Abraham como rey de Salem o Salem, como dice, lo podemos leer en la Biblia, pero no se sabe su origen. Muchos dicen que es el mismo Señor Jesucristo, pero no entremos en eso, sino que era Melquisedec, un rey de Salem, o lo que sería posteriormente Jerusalén, pero que no tenía historia detrás de él, que la antecediera. Luego de la muerte vicaria de nuestro Señor en la cruz en favor nuestro, ya no se necesitó más de un sacerdote, un intercesor terrenal que nos relacionara con Dios o hiciera el nexo con nuestro Dios. Jesucristo ascendido es quien cumple hoy con esa función por nosotros ante el Padre y por siempre. ¿Y qué otra cosa podemos decir más que aleluya por esto, verdad? Hebreos 7, 18 al 22, que va complementando con este salmo, dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque las otras ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Repite el escritor de Hebreos lo que dice el Salmo. Por tanto Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué mejor? Porque es un pacto eterno. Es un pacto eterno, perpetuo. Luego tenemos otro referente ya en el Nuevo Testamento, que es la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 12, que dice: en aquel tiempo, hablando a los que no eran judíos, a los gentiles, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí, en este pasaje, Pablo enumera 5 desventajas de los gentiles en aquel tiempo: sin Cristo, lejos de ser parte del pueblo elegido por Dios, ajenos a los pactos de Dios con Israel, sin esperanza de salvación y sin un Dios en el mundo. Los gentiles, como lo son hoy mismo, son paganos. El paganismo es la religión de aquel que adora a un Dios que no es Jesucristo. Eso es paganismo. O sea, todas las religiones del mundo para nosotros, desde el punto de vista de Cristo, son paganos. El paganismo cree en muchas supersticiones y en muchas cuestiones que mezcla la filosofía con la
con la tradición humana, etcétera, etcétera, y lo podemos ver muy claramente en lo más parecido a lo que sería la religión cristiana, si es que le podemos dar ese título de religión al cristianismo. Para mí no lo es, pero muchos lo llaman así, que es la Iglesia Católica de Roma. La Iglesia Católica de Roma mezcla tradición, obras, con algo muy poco de lo que la Biblia dice, y a eso le suma la superstición, o sea que esa religión es una suma, es un sincretismo de cuestiones paganas con cristianismo. Y el cristianismo no es eso, el cristianismo es Cristo. La salvación es Cristo, el Evangelio es Cristo, no es otra cosa. No hay nada fuera de Cristo que pueda definir a lo que nosotros creemos. No existe absolutamente nada, solo Cristo. Así lo reza nuestra declaración de fe. Entonces, ante esta condición del pagano gentil, nos encontramos con una encrucijada de la que no podemos salir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el pagano? Si la salvación es para Israel, vamos a seguir leyendo y vamos a sacar una conclusión. Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino ¿por qué? Por la justicia que es por la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley introduce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, para que sea un regalo, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, le dijo Dios a Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y Gálatas 2:18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, Pablo aquí nos deja claro que a pesar de haber habido un pacto con Abraham y otro posterior con Moisés, por el cual este último expresaba un modelo moral, porque la ley de Dios es una ley moral, por la cual se debían sujetar, a la cual se debía sujetar el pueblo de Dios, esta ley no era la promesa de Génesis 3:15. Tanto Abraham como su simiente tampoco habían recibido ese tipo de promesa por la ley. La herencia prometida al patriarca Abraham se basaba en la justificación por medio de la fe, por medio del creer en lo que Dios decía, no por las obras de la ley. Entonces cabe la pregunta, ¿cuál es el propósito de la ley entonces? Lo que nos responde Pablo en los versículos que siguen, del 19 en adelante. Dice Pablo, escribe, entonces, ¿para qué sirve la ley? Estoy leyendo el versículo 19. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenado por medio de ángeles de manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley ¿es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si hay ley dada, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la ley, ¿qué produce? Dice Pablo, la ley produce muerte, la ley no puede vivificar.
Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y aquí está la solución a ese problema que tenían los gentiles, que teníamos todos nosotros, de encontrarnos entre la espada y la pared. No sabíamos cómo acceder a la salvación, a la vida eterna. Y la cosa había sido muy fácil. Simplemente se trataba de creer. Pero así como era de tan fácilmente acceso a la salvación, el hombre tan corrompido por el pecado no podía creer por sí mismo. El hombre no podía creer. Yo mismo no podía creer. Yo doy testimonio de mí. Yo no podía creer. Para mí eran totales disparates lo que me presentaban cuando me hablaban. Y yo creo que a muchos le ha pasado así. Hasta que Dios llamó en su momento a salvación. Y ahí se terminaron los argumentos. Pero es como que se cayó una pared y pudimos ver lo que había detrás. El nuevo pacto que estableció Jesucristo. Pero antes de hablar del nuevo pacto, vamos a aclarar alguna cosa, porque es claro que la ley es un modelo de moral inalcanzable, como les decía, porque ni por obras nosotros podemos cumplir los 10 mandamientos, ni obrando podemos cumplirlo. Hablo de cumplirlo y mantenerlo en cumplimiento, porque toda la vida se necesita que estemos cumpliendo perfectamente los 10 mandamientos. Y es algo totalmente imposible, impracticable para el hombre eso. Por lo tanto, ya que refleja parte del carácter de Dios, la ley, eso es lo que debía reflejar su pueblo, pero no podía, no es posible a causa del pecado. Lo que la declaración de fe esta nombra como la maldición por la caída, ahí en el apartado 1 del subpunto 2. De manera que por esta imposibilidad de cumplir con los requisitos de Dios para ser justificados eran necesarias 2 cosas. ¿Cuál eran? La fe, que no teníamos, que no podíamos ejercer porque no podíamos creer, y un mediador. Necesitábamos a alguien que mediara por nosotros. ¿Para qué? Para que tomara nuestro pecado y efectuara el pago por ellos. La fe del pueblo es imposible que fuera eficaz por la distorsión que había efectuado el pecado en su naturaleza humana. Y por otra parte, la ley es un espejo que pone en evidencia que la extrema, la gran, la tremenda, terrible pecaminosidad humana, eso es lo que hace la ley frente a nosotros. Ese es el espejo espiritual que tenemos con la ley. La ley nos expresa lo que somos realmente, pecadores. De esta forma, para resolver esta condición desesperante a la que se refiere Pablo en el versículo que leímos de Efesios, se hace evidente la necesidad del bendito mediador que haría esto posible por medio de ¿qué? De la instauración del nuevo pacto, en el cual Él sería quien cumpliera con las demandas de Dios, anulando las exigencias que eran imposibles de ser cumplidas por el ser humano normal, por nosotros. Y ahora sí viene Hebreos 9:15, que dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Por qué? Porque debía haber por el pago, por el pecado debía mediar la muerte. No había otra forma de pago que una muerte que debía mediar por el pecado de la persona. Ahora, Jesucristo, que era Dios, pudo tomar el pecado de todos y llevarlos a la cruz. ¿De todo el mundo? Pregunto, ¿de todo el mundo tomó el pecado Cristo y lo llevó a la cruz?
Mateo dice que llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo del pecado. Jesucristo tomó el pecado de su pueblo y lo llevó a la cruz. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El nuevo pacto que estableció Jesús ahora abre la escena a un panorama esperanzador para todos, judíos y gentiles. Los judíos no son los dueños de la salvación ni los dueños del cielo, ni de la tierra, solamente. Ellos, judíos y gentiles, para que puedan ser parte de un mismo cuerpo, Cristo tiene un solo cuerpo, no tiene dos cuerpos, y ambos alcancen la promesa antigua por medio de la sola fe, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Y este nuevo pacto estaba hecho sobre la base de su propia muerte en la cruz. No requirió la muerte de ningún animal especial, porque el Cordero perfecto era Jesús. No había nadie que pudiera reemplazar la obra que hizo Jesús en la cruz, ni lo habrá. Él derramó su preciosa sangre para lograr esa redención y justificación de los suyos. El Cordero perfecto que fue hecho propiciación por el pecado de todos aquellos que iban a creer. Esto es, los elegidos de Dios. Yo sé que a muchos le causa prurito, le da alergia a escuchar estas cosas, pero es así. Cristo murió por su pueblo, por los elegidos de Dios, y ya lo vamos a ver con más claridad. En el segundo apartado, que voy a leerlo de la declaración de fe, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades del alma y del cuerpo. ¿Es así? Parece que leí algo que... No, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Aquí tenemos dos cosas que vamos a analizar: la vida y la salvación por Jesucristo por medio de la fe, para poder ser salvos. Y aquí tenemos los versículos que apoyan esto, que son Juan 3:16, Romanos 10 y Gálatas 3. Vamos a leer Juan 3:16, que creo que lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengan en cuenta que yo se los dije una vez, dos veces, creo que se los repetí, en todo el Evangelio de Juan no se encuentra la palabra fe. Juan no habla de fe, habla de creer. Para que todo aquel que en Él cree, en tiempo presente continuo, no está en pasado como muchos lo nombran, para que todo aquel que en Él crea no es, para que todo aquel que en Él cree, presente continuo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 10, 6 y 9 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo. Y el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estas tres citas, la de Juan, la de Romanos y la de Gálatas, conforman un fuerte argumento que confirman que la justificación es por la fe sola y no por las obras de la ley. O sea, es un apoyo muy fuerte a que la salvación es únicamente por la fe, es solamente por creer, no por obrar. Romanos 19:6, en Romanos 19:6 que leímos,
No digas en tu corazón quién subirá al cielo, lo que significa, Pablo está citando, acá lo tengo, Deuteronomio 30, 12. Romanos 10:6 leí primero, que dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. ¿Y qué significa esto? Pablo está está citando a Deuteronomio 30:12, que dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? En un contexto más amplio, porque empieza el 11 diciendo, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No digas quién subirá al cielo para... O sea, no hay que hacer una odisea espacial para buscar a Dios para poder creer. No hay que hacer de esa manera, no hay que obrar de esa manera, eso es lo que quiere explicar Pablo. Es solamente aceptar por la fe, reconocer el pecado de cada uno y arrepentirse de corazón y aceptar lo que Dios dice que es así. El contexto de que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor está muy mal usado, muy mal enseñado muchas veces por la doctrina del decisionismo, el predicar el Evangelio y querer tomar una decisión por medio de convencer a la persona de que el Evangelio es la verdad y que tiene que aceptar a Cristo para no irse al infierno. Bueno, hay personas que predican mucho el Evangelio de esa manera. Entonces tratan de convencer de todas las maneras posibles a la persona para que acepte a Cristo en su corazón, cosa que en la Biblia no existe, no se nombra. Pero bueno, si no medio un arrepentimiento genuino, no hay salvación posible. Porque yo primero tengo que reconocer quién soy delante de Dios y después depositar mi fe totalmente en la obra y solamente en la obra de Jesucristo en la cruz en mi favor. Pero vuelvo a reiterar lo que ya dije hace un ratito, es imposible para el hombre natural hacer esto, es imposible porque es imposible de que crea, es imposible de que tenga una fe verdadera, una fe que sea salvífica, o sea, una fe profunda que diga que no voy a negar a Cristo cuando esté bajo presión, y ese es el contexto de Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, yo puedo decir, sí, confieso que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos y ya soy salvo. Y no es así. No es así, porque yo tengo que tener la fe para sostener eso cuando tengo una espada en el cuello acá que me dice, no, negá a Cristo, te corto la cabeza. Que ese es el contexto de los cristianos que fueron martirizados. No negaron a Cristo, fueron martirizados. No negaron a Cristo, fueron comidos por los leones. No negaron a Cristo y fueron antorchas para iluminar, como utilizó Nerón para iluminar la ciudad de Roma. En ese contexto es que uno nombra a Cristo y es salvo. No en otro. No por el simple hecho de que mis labios nombren que Jesucristo es Señor. Yo puedo decir Jesucristo es Señor. Y sí, creo que Dios lo levantó de entre los muertos, pero es algo efímero, es una fe humana. La fe humana no sirve, no es salvífica. Luego, en el versículo de Gálatas nos recuerda que la vida del creyente, nos recuerda Pablo, que la vida del creyente es una vida constante de fe en la obra de salvación de Jesucristo en todos los aspectos posibles que se nos presenten en la vida. O sea, yo debo depositar mi fe en Dios en todos los aspectos que se presenten en mi vida. Y estoy pecando muchas veces en este sentido, porque muchas veces cuando estoy enfrentando una prueba grande, una prueba dura para mí, lo primero que hago es desesperarme y buscar la manera de cómo yo puedo salir de esa situación.
y no doblo mis rodillas y me pongo a pedir a Dios que Él haga algo por eso, para que Él me responda si lo va a hacer, no lo va a hacer, si tengo que esperar para que Él actúe. Muchas veces el esfuerzo humano, el humanismo que llevamos dentro, nos hace obrar de esa manera. Y Pablo en Gálatas nos recuerda que la vida de creyente no es así. La vida de creyente es una vida de fe y confianza absoluta en Dios, en todos los aspectos. Apartado 3. A ver, voy a leer de acá porque si no está... Y prometiendo dar su Espíritu Santo, dice la declaración de fe, a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darle disposición y capacidad para creer. Si Dios no nos diera el Espíritu Santo y a través de Dios Espíritu Santo la capacidad para creer y la fe y el poder para arrepentirnos, el querer, Dios es el que produce tanto el querer como el hacer, dice Filipenses, ¿verdad? Si no nos diera Él la capacidad, no podríamos creer. Entonces eso es lo que analiza ahora en esta parte los versículos de Ezequiel 36 y Juan 6, 44 y 45. A ver si puedo desarrollarlo. Sí. Ezequiel 36, 26 y 27 habla de lo que habló nuestro Señor Jesucristo en Juan 3, ¿se acuerda cuando estuvo con Nicodemo? Y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿A qué se refería? Cuando le dijo, tienes que nacer de nuevo. Eso ya estaba en Ezequiel. Ezequiel, o sea, él como maestro de Israel debía conocer las Escrituras. Y debía saber que ya había sido nombrado por Dios antes esta cuestión de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y dice Ezequiel, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. El nacer de nuevo, yo os haré nacer de nuevo, os daré nueva vida. En la charla que Jesús habló con Nicodemo le habló de esto. Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Entonces a veces uno es muy maestro pero se olvida de muchas cosas, ¿no? El Señor promete, como desde ese entonces, sacar al creyente de su estado desesperante, caído y sin remedio por medio de la provisión salvífica del Cordero Perfecto, a la que se puede acceder gratuitamente por la sola fe, al recibir el llamado y responder positivamente. Yo tengo que recibir un llamado de parte de Dios. Yo sé que no es fácil, es una cuestión prácticamente imposible explicar eso, pero es algo que ocurre, porque a todos nos ha ocurrido, todos los que estamos sentados hoy ejerciendo esta fe que Dios nos dio, es porque hemos recibido un llamado de parte de Dios. Lo que pasa es que las cuestiones espirituales para nosotros, hasta el momento que Dios llama a salvación, no la detectamos, no detectamos nada espiritualmente, no tenemos el ejercicio espiritual. A pesar de haber sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, nuestra espiritualidad todavía no está. Estamos muertos, como dice Efesios 2, en nuestros delitos y pecados, hasta el momento que Dios llama. En ese momento recibimos la fe y ejercemos el arrepentimiento, las dos cosas juntas. Porque nos damos cuenta de lo que somos ante Dios y nos arrepentimos. Esa es una inclinación natural que nos da el Espíritu Santo al obrar en nosotros con el llamamiento que Dios nos hace a la salvación. Juan 6, 44 y 45 apoya esto y nos lo aclara de boca del mismísimo Señor Jesucristo después de esa obra tremenda que fue la multiplicación de los panes y los peces. Dice el Señor Jesucristo hablando a los religiosos
y a toda la comitiva que tenían alrededor y a muchos que lo seguían por la comida, dice el Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Repito, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo está haciendo una serie de afirmaciones aquí que no dejan duda, primero, que Él es Dios. Segundo, que fue enviado por el Padre. O sea que Dios es un Dios que tiene más de una persona en su composición de ser. Y tercero, que Él es quien da vida, que tiene la capacidad para dar vida eterna y resucitar a las personas. Y sigue, escrito están los profetas, dice, o sea, hay evidencia en el Antiguo Testamento que dice: y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Dos condiciones: oír al Padre y aprender de Él. No solo oírlo y dejarlo ir, sino aprender, interesarse por las cosas de Dios. Ese viene a Jesús. Pero, siempre hay un pero, el llamamiento eficaz para salvación Dios lo hace solamente a aquellos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Tal como lo dice claramente nuestro Señor a los que lo seguían después de esta multiplicación que yo les decía recién. La condición de las personas respecto de Dios cambiará efectivamente solo en aquellos escogidos, no en cualquier persona, no en todos. Me refiero a cambiar, a hacer el clic que se necesita. No a emocionarse, no a caer en una condición emocional que me haga caer las lágrimas y decir: pobre Jesús, mirá lo que sufrió en esa cruz, pobrecito. No se trata de eso, no se trata de eso. Por eso que para mí Mel Gibson no sirve para evangelizar. No sirve, porque está todo centrado en el sufrimiento humano de Cristo en una cruz y deja de lado todo lo que es la parte de que Él sufrió realmente en gran manera, que es el cargar con el pecado, con la mugre, con la inmundicia nuestra, de cada uno de nosotros, hasta que se complete la cantidad de los elegidos, que vaya a saber cuántos son y qué pecados horribles ha cometido cada uno. Eso, para un ser absolutamente santo y perfecto, es la carga y el sufrimiento tremendo que puede soportar una persona. Eso es el sufrimiento para un Dios santo, el tener que acarrear semejante carga de pecado. Y eso esa película no lo muestra. Así que el que quiera evangelizar con eso, le va a faltar una gran parte, la mayor parte. La condición de las personas, dijimos entonces, va a cambiar efectivamente solo en aquellos escogidos, no en todos, ya que muchos serán llamados, pero pocos escogidos, dijo el propio Señor. Muchos serán llamados. ¿Por qué? Porque la voz del Evangelio, cuando uno predica como un estilo Will Graham, a multitudes, a miles y miles de personas, no todos se van a convertir, muy pocos se van a convertir, serán pocos los escogidos. Muchos son llamados, sí, son llamados al arrepentimiento, pero de ahí a que accedan a arrepentirse hay un mundo de diferencia. Mateo 20:16 y Mateo 22:14 habla de esto. Es donde el Señor expresa dos veces, en Mateo 20:16 y Mateo 22:14 repite: muchos serán llamados, pero pocos escogidos. Luego, ese todos del versículo 45 de Juan se refiere a los llamados eficazmente, aquellos que han sido previamente ordenados para salvación, como podemos leer en Hechos 13.
Hechos 13:48, si lo tienen ahí. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. No creyeron todos, sino los que estaban ordenados para vida eterna. Hasta aquí el capítulo 7, apartado 2. Podíamos hacerlo mucho más profundo porque hay mucho para sacar, hay mucha riqueza aquí, pero yo quiero que quede claro, como siempre, lo fundamental. El hombre, por su caída, estaba en una condición desesperante. Tenía estas 5 contras que Pablo describe en los gentiles. Estaba sin Dios en el mundo, que es lo más grave, lejos del pacto, lejos del pueblo de Israel. Entonces no había salida para ellos. La distancia, la vimos el domingo pasado, entre el hombre y Dios es tan grande que el hombre por sí mismo, aunque quisiera, no quiere, pero aunque quisiera, el inconverso acercarse a Dios no podría. Si Dios no acorta esa distancia o no anula esa distancia, el hombre no puede llegar a Dios jamás. Así que vamos a dar gracias a nuestro Señor por lo que ha hecho. Padre Santo, Padre nuestro, Rey de la creación, Señor, Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas, bendito Señor que has dado a tu Hijo en pago por nuestro pecado, que has dado tu vida, Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros, tus elegidos. Has derramado tu sangre hasta la última gota, cosa que vamos a recordar en esta mañana, Señor, en la Santa Cena. Y has muerto, pero has resucitado al tercer día, Señor. Has ascendido y hoy estás intercediendo por cada uno de nosotros, porque seguimos siendo pecadores, Padre Santo, aunque nos has redimido, nos has libertado, nos has comprado por precio y nos has dado la libertad de no pecar, cosa que antes no teníamos porque éramos esclavos del pecado. A pesar de eso, Señor, seguimos pecando, seguimos cayendo, por eso tú estás intercediendo eternamente porque eres sacerdote para siempre, como dice el escritor de Hebreos, según el orden de Melquisedec. Gracias, Señor, gracias, Padre bendito, por esa obra tan maravillosa que has hecho en nuestro favor. Ayúdanos a corresponderte, aunque sabemos que no podemos ganar tu favor de ninguna manera porque somos imperfectos, totalmente imperfectos. Gracias, Padre Santo, por achicar esa distancia que había entre tú y nosotros. Gracias por ser ese Dios inmanente que está hoy mismo entre nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que obra redarguyéndonos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Te pedimos que estés bendiciendo esta ceremonia de principio a fin, que tu presencia sea evidente, Señor, que te estés aceptando nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestra glorificación, Señor, porque a ti tú mereces la gloria, para ti sea toda la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.